sabe, es un informe que busca generar debate sobre temas de interés nacional con mira a aportar soluciones a estos principales problemas de nuestro país, y el escenario actual demanda de todos la generación de estas ideas para que contribuyan al desarrollo de Panamá. El escenario actual en el que nos encontramos en estos momentos de que hacemos este informe, la última cifra del PIB lo coloca con una caída del 20%, la tasa de desempleo ronda el 18%, Panamá aumenta su deuda a 36.000 millones, el gobierno emite en enero bonos por 2.450 millones, y tiene una línea de crédito del FMI por 2.750 millones, se aumenta a 120 el bono solidario, inicia la construcción de la extensión de la línea 1 del metro y se reactiva un proyecto de construcción. Banco continúa en proceso de moratoria, pero con nuevos términos. También se extiende hasta marzo inicio de corte de luz por atraso de pagos. Empresarios preocupados por extensión de confinamiento que tiene al borde de la quiebra a muchas empresas. En lo sanitario, los casos de COVID sobrepasan las 322.000 personas afectadas. Se estima que exista un número igual o que no se ha reportado ante las autoridades o que son asintomáticos. Los fallecidos son más de 5.300. Los indicadores sanitarios comienzan a mostrar una leve mejoría tras los confinamientos, y llega el primer lote de vacuna y se espera que a mediados de febrero llegue un nuevo lote tanto de Pfizer como del mecanismo COVAX. Además, en lo político renuncian funcionarios de alto nivel en el gobierno, son figuras de mucha credibilidad y se esperan nuevas renuncias. Se incrementa la presión del órgano legislativo sobre el Ejecutivo, aumenta la lucha por el poder dentro del partido gobernante, se escuchan cuestionamientos sobre manejo de crisis por parte de algunos de los partidos de oposición, los sectores sindicalistas anuncian protestas y el tema de la Caja del Seguro Social comienza a tomar fuerza en la agenda nacional. Ese es el escenario que nos encuentra hoy reunidos el miércoles 3 de febrero del año 2021, con el cual hacemos el preámbulo para el inicio de nuestras presentaciones, y para ello los dejamos con el doctor Leopoldo Neira. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Orlando. Bienvenidos todos. Una vez más, me siento pues muy complacido en poder presentar los estudios de investigación que acabamos de realizar, en la cual teníamos 4 objetivos puntuales. La primera era la dificultad del confinamiento durante la pandemia. Como bien es sabido, la pandemia se ha abordado bajo 2 aspectos muy importantes. Uno bajo el aspecto sanitario y otro bajo el aspecto económico. Y dentro del aspecto sanitario nos hemos concentrado de una manera, yo diría que prácticamente total, a que la enfermedad, a que la pandemia se vea bajo el punto de vista de quiénes están contaminados y quiénes no. Incluso estadísticas referentes a cuántos han fallecido y cuántos se mantienen en hospitales, cuántos se mantienen en cuidados intensivos, cuántos están en casa y cuántos están en hoteles. Sin embargo, relativamente poco interés tal vez ha tenido hasta la fecha qué tanto nos ha costado a los panameños el confinamiento en el aspecto psicológico. Qué tan difícil ha sido o qué tan fácil ha sido este confinamiento dentro de la pandemia, y bien es sabido que de nada nos vale tener salud de carácter físico si esta no es acompañada de una salud mental. Sin salud mental no hay calidad de vida, sin salud mental no hay salud en general. Luego, en esta ocasión, la encuesta abordó no solamente la dificultad del confinamiento, sino, en un segundo término, la efectividad de la misma para confrontar la pandemia. En tercera instancia, lo que hicimos fue también ver, ahora que iniciaba el año, en enero, qué tanto la situación económica personal comparada con la situación económica del año pasado se podía comparar para ver si los panameños, qué tanto teníamos nosotros de confianza en el 2021 como un año en que la economía personal de nosotros se nos iba a mejorar. Y finalmente, la encuesta abordó un tema principalísimo, como es las vacunas. Bien sabido está de que los distintos
distintos elementos que hemos tenido con relación a poder llegar a la inmunidad de rebaño, siempre se nos ha hablado de un 70, un 75, incluso un 80%. Entonces, la encuesta también investigó realmente cuántos panameños estarían dispuestos a aplicarse la vacuna contra el COVID. En estos 4 distintos objetivos de estudio fue que se planteó la investigación de hace justamente poco menos de una semana. Adelante. La metodología de la investigación, como siempre, se cuestionaron a 401 panameños. Esto arroja un margen de error de 5% por arriba, 5% por abajo. Significa que todas las estadísticas que yo estoy representando, que vamos a presentar en el momento actual, pueden sumarle 5, pueden restarle 5% a las mismas y vamos a estar en lo que se llama un intervalo de confianza en la cual si yo hubiese repetido 100 veces esta investigación, 95% de las posibilidades que hubiesen entrado las estadísticas dentro de este 5 más o 5 menos por ciento. Y fue pues una investigación de cobertura nacional y la fecha de investigación fue del 20 al 26 de enero, es decir, la semana pasada. Adelante. La muestra estuvo configurada por 50% hombres, 50% de mujeres. A margen derecho para ustedes, en la parte superior está la distribución por provincia. Fueron todas las provincias representadas con la excepción de Darién y las comarcas indígenas. Por otro lado, en el margen izquierdo, en la parte inferior, están los diferentes ingresos. Quiero llamar la atención que hogares en Panamá con $2,000 o más de ingresos familiares solamente está representado el 11% de la población. ¿Qué significa esto? Que bueno, que Panamá realmente tiene muy pobre distribución de riqueza y fíjense que el 89% de los hogares no llegan a superar la suma de los $2,000 como ingresos. En edades, una distribución de 18 a 24 años fue el 22%, del 25 a 34 años un 28%, de 35 a 44, 20%, y 45 más, un 30%, lo que significa que a pesar de que poco a poco nos hemos ido envejeciendo, todavía el país es un país con edades relativamente jóvenes. Siguiente. Resultados de la investigación. La pregunta fue lo siguiente. Para usted, el estar confinado a su casa como medida para contener la pandemia ha sido muy fácil, difícil o muy difícil. Y si atendemos a los resultados generales, fíjense que 7% dijo que fácil, 20% dijo que fácil, 7% dijo que muy fácil, pero la gran cantidad de las personas, el 54% dijo que difícil, que hay un 19% más que mencionó que era muy difícil. ¿Esto qué significa? Que de cada 4 panameños, 3, el confinamiento ya le comienza realmente a sentirlo como difícil. Y esto es muy sencillo. Hago una simple analogía. Una cosa es estar confinado al principio. Una cosa es estar confinado por 2, 3 meses. Y otra situación muy distinta es estar confinado por 9, 10 y casi 11 meses que vamos a llevar. Esto es como una piedra en el zapato, que al principio pues esa piedrita no le molesta tanto, pero una vez usted ha recorrido 50, 60, 70 metros, la piedra comienza a ser cada vez más difícil. Y por supuesto que este confinamiento lo que está poniendo a prueba es toda nuestra estructura psicológica. Y por supuesto que no solamente hay en esa estructura psicológica una gran presión en la parte económica, sino también en la parte de relaciones interpersonales. Vemos con cierta
para algunos, pues con cierto, yo diría que asombro, cómo ha habido casos cada vez más manifiestos de situaciones muy difíciles donde panameños se han quitado la vida. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Tal vez la estadística más complicada que tenemos de todas las investigaciones que hacemos ha sido justamente esta. Si bien es cierto, cuando alguna persona se suicida, es el último método para poder borrar esa situación tan difícil que están atravesando. Lo que sí puedo comentarles es que hay muchos panameños, como ya veremos, en donde el confinamiento ya comienza a tener efectos realmente no a los niveles de devastación, como significa quitarse la vida, pero sí cada vez nos pesa mucho más, nos cuesta mucho más. Y son no muchos, sino muchísimos los casos en donde comenzamos no solamente a escuchar, sino que comienzan a dar testimonios de lo difícil, de la manera psicológica que ha sido llevar este confinamiento a cabo. Esto ha comenzado ya no solamente a ser una pandemia de carácter económico, comienza a ser una pandemia de carácter personal, en donde la psique del individuo, así como hablamos y se habla de que hay un balance que hay que tener y que los viejos sobre todo la tienen con mucha más dificultad en la parte física, bueno, también tenemos un sistema inmunológico de carácter psicológico en donde comienza ya a ser mella, y estas cifras no pueden ser más reveladoras. Si nos vamos por género a la siguiente, a la anterior lámina, a la lámina anterior, a la primera lámina, si vemos por género, veremos que en hombres el confinamiento ha sido bastante más complicado que en mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, el hombre siempre ha tenido que tener un rol, si se quiere, un poco más social, en el sentido de que ha tenido que, por tradición, ir a buscar los alimentos que se consumen en el hogar, y por eso es que el hombre ha estado, pues, en roles que hacen que salga de la casa de manera prácticamente diaria. En cambio, la mujer ha tenido un rol igualmente difícil que el hombre en cuanto a buscar alimentos, pero también tiene el rol de quedarse en casa atendiendo por lo general a sus hijos. Y en esa forma, pues, diríamos que el hombre es un poco más dado a salir a las calles, y justamente el confinamiento lo que ha hecho, por una parte, es restringir eso, sobre todo a los hombres más. Fíjense que en un momento dado los hombres solamente podían salir, entiendo, martes y jueves. Las mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes. Y por otro lado, si nos vamos al nivel socioeconómico, igual, en los que menos ganan, ha sido bastante más difícil. Fíjense que en el nivel socioeconómico hay 47% que le ha sido muy difícil, más un 31% que le ha sido muy difícil. Esta suma da a 78% versus aquellos de mayor ingreso, en donde ha sido 67%. Esta discrepancia la podemos interpretar de que justamente en lugares con ingresos mayores se tiene primero más privacidad, los hogares son relativamente más grandes, tienen más maneras de entretenerse, por espacio, yo diría que por metro cuadrado también ocupan mucho mayor espacios, y por supuesto que gozan de facilidades que no se tienen, al contrario, en donde en la clase popular, pues ciertamente lo que hay muchas veces es un gran hacinamiento. Siguiente lámina. Cuando hacemos la pregunta de qué tan efectivo ha sido el confinamiento como método para contener la pandemia, la opinión pública se divide en un 50% en que ha hecho de muy efectiva a efectiva, versus un 50% que poco efectiva o nada efectiva.
Es decir, ha sido una medida que ha costado mucho, pero que para la mitad de los panameños no ha sido lo suficientemente efectiva como se esperaba. En la siguiente lámina vamos a ver, cuando combinamos las dos preguntas, hacemos este cuadrante en donde el 11% comentó que le fue muy fácil o fácil el confinamiento versus decir que era poco o nada efectivo. Y por debajo hay un 39% en el cual situamos a las personas que están en este momento, y lo hemos puesto en rojo, en este momento con mayores dificultades, en donde hay un segmento grande, que es el mayor, donde dicen que el confinamiento ha sido muy difícil y que ha sido poco efectivo, y en este segmento nosotros lo llamamos aquellas personas que están frustradas. Les costó muchísimo el confinamiento y lamentablemente para ellos no fue nada efectivo, versus el 16% que lo vio como muy fácil y muy efectivo. Fíjense que hay un doble de panameños, 16 contra 39 y un poco más, de aquellas personas que han visto el confinamiento como algo muy fácil y muy efectivo, versus el 39% que lo ha visto como muy difícil y nada efectivo. Este 39% justamente es el más vulnerable en este momento por la frustración que tiene y porque la medida cada día le va a costar muchísimo más en cuestiones de carácter psicológico. En la siguiente lámina, la investigación comentó o preguntó sobre la percepción de su economía personal del 2021 versus el 2020. Hay un 9% que cree que le va a ir mucho mejor en esta ocasión. Hay un 45% que cree que le va a ir mejor, versus un 37% perdón, que dice que va a irle peor, y un 9% que adiciona que le va a ir mucho peor que el 2020. Aquí hay que mencionar que aquellas personas con mayores ingresos tienden a ver con un poco de más optimismo su situación económica en el 2021 versus aquellos que tienen menores ingresos, y esto pues simplemente es muy lógico. Aquellas personas con más ingresos seguramente gozan la mayoría de teletrabajo. Los efectos de la pandemia le han sido menos fuertes. Yo siempre he dicho que aunque la pandemia es democrática, la pandemia también es asimétrica. Así como a las clases populares le costaba mucho más el confinamiento, también la percepción y proyección que tienen sobre su futuro es mucho más endeble que lo que tienen aquellas personas con mayores ingresos. Pasemos a la última lámina, que creo que es una de las más importantes. Frente a toda esta situación, la solución es justamente qué percepción los panameños tienen en relación a la vacuna contra el COVID-19. Bueno, me complace comunicarles a todos que cuando hicimos la pregunta ahora que está por llegar la vacuna COVID-19 a Panamá, usted quiere ser pues uno de los primeros en ponérselo, esperaría que la mayoría se lo pusiera, o no tiene planes para ponérselo. Pues el 25% de los panameños les gustaría ponérsela inmediatamente. Hay un 54% de panameños que esperaría la mayoría y un 21% que no tiene planes para ponérselo. Esto indica que hay una buena disposición. Hay un 79% de los panameños que realmente, de tener la posibilidad de colocarse la vacuna, así lo va a hacer. Esto es una excelente noticia
porque realmente esta pandemia, como todas otras, hasta no alcanzar la inmunidad de rebaño, no se nos va a ir. Y la buena noticia justamente es que ya comenzaron a llegar las vacunas a Panamá y que el país tiene una buena predisposición para hacerlo, de ser vacunado. Hay otros países en los cuales solamente el 50% de la población favorece la vacuna. Esta es la tercera investigación que hacemos con relación, vamos a la siguiente lámina, la tercera vez que testeamos esto, y como vemos se han mantenido bastante bien los índices, siempre por arriba del 75%, lo que indica que por ahora de la vacuna estar presente masivamente podremos alcanzar la grande y muy deseada inmunidad de rebaño. Con esto, pues, les paso la palabra a la siguiente persona que va a estar con nosotros y estaré dispuesto con mucho gusto a resolver cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan a bien formularme después de la presentación. Gracias. Muchas gracias, don Leopoldo, por su excelente presentación de esta tarde. Damos ahora la palabra a Temístocles Valdía, quien nos va a presentar el análisis político y de clima político en Panamá. Temi, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a los compañeros panelistas. Temi, un saludo. Tienes la cámara al revés. Un momentito. Ahora sí, ¿no? No. Tienes que cambiarla ahí mismo en la pantalla. Dame un momento. ¿Ahora? Ahora sí. Buenas tardes, amigos míos. Muchas gracias por la confianza, por estar aquí con nosotros. Y vamos a hacer la presentación del análisis político. Lamento decirles que no traigo buenas noticias. Espero que algún día podamos hablar de buenas noticias con respecto al análisis político de Panamá. En primer lugar, vamos a hablar de la gestión gubernamental, año y medio de gestión aproximadamente. Como todos podemos fácilmente notar, no hay visión del proyecto del país, aumenta la desconfianza, según una reciente encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, solo dice que el 11.9%, esta encuesta fue hecha ahora en enero, goza de popularidad del gobierno. Imagínense eso frente al 72% del marzo del 2020. La caída ha sido realmente lo que podemos llamar en términos muy concretos, estrepitosa. La caída de la popularidad del gobierno, lo cual deja al gobierno en una situación realmente de debilidad política frente al país. La falta de liderazgo, que es uno de los cuestionamientos más grandes que se le hace al presidente de la República, y no solamente a él, sino a su equipo de trabajo, y como he dicho, a todos los niveles. También ese cuestionamiento de falta de liderazgo no solamente se ve a nivel de la gestión gubernamental, también se está viendo a nivel de los dirigentes de los partidos políticos, de la Asamblea Nacional y en términos generales de la sociedad, en términos generales, como dije. Aumenta la percepción de corrupción, ya no es ni un secreto, toda la semana sale algún escándalo, toda la semana hay un señalamiento sobre algún tipo de corrupción en el país, especialmente del gobierno, lo cual, si hoy llovizna, mañana llueve más fuerte y el siguiente día vuelve a llover, y el tema de la corrupción parece que es un invierno completo. Siempre hay señalamientos sobre ese tema. Como hemos visto, hay renuncias, cambio de ministro y director de instituciones autónomas del país. Hasta el momento ya van 4 ministros que han salido del gobierno, 3 que salieron al primer año del gobierno y uno que puso su renuncia el año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores y su viceministro. Además de eso, han salido, para ponerles un caso muy concreto, ya va por el tercer jefe de comunicación del Estado en año y medio. Han pasado 3 personas por ahí, primero Oscar Ramos, después Fernando Molino y ahora está Marianela Barrios. En menos de año y medio ya van 3 personas dirigiendo esa institución, sobre la base de que se comunica mal, que probablemente sea cierto, y todo indica que por el momento esa situación no va a cambiar. Además de eso, ha habido la renuncia del director del IRAN y se ha puesto, su reemplazo ha sido la hermana del presidente, del secretario general del PRD, Pedro Miguel González.
Bien los retos del diálogo bicentenario. Ya hay una metodología, ya hay una coordinadora en Colonia Franceschi, que es una mujer que goza de bastante confianza en la comunidad panameña. Sabemos que es una mujer seria y una mujer con, no solamente con seriedad, sino con capacidad para llevar adelante el diálogo que ha sido llamado por el gobierno. Sin embargo, sigue habiendo un signo de interrogación muy fuerte sobre la base del compromiso e implementación de los acuerdos que se lleguen ahí. Así que más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Los retos del diálogo sobre la caja del Seguro Social, de esto también vamos a hablar un poquito más adelante, pero que ya comienza una serie de movimientos sociales a darse muy fuerte en el país, porque si hay algo muy sentido para los panameños es el tema de la seguridad social y de la salud, y el tema del Seguro Social evidentemente y claramente va a generar su polémica a lo largo y ancho del país. Siguen los abusos de la Policía Nacional, ya van por el segundo director, y sobre todo las acusaciones no solamente de abuso de la Policía Nacional frente a la población, sino siguen los señalamientos de cómo sectores de la Policía Nacional están vinculados a los sectores de ilícitos y de organizaciones que evidentemente trabajan para el narcotráfico y otro tipo de crímenes en el país. Ya abordó un poco el tema de la vacunación el amigo Leopoldo Neira. Como yo lo había anunciado previamente, creo que la última vez que hicimos el informe, y lo había escrito en un tuit, que la vacunación no iba a escapar del tema político, y evidentemente así ha sido. Serias acusaciones, y yo he hablado con médicos, tanto del Seguro Social como del Santo Tomás, quienes me han asegurado que la priorización política, la vacunación se ha dado, vacunando primero al personal administrativo de alto rango que al sector de la salud, especialmente médicos, enfermeros y todos aquellos que trabajan directamente con pacientes que tienen el COVID. El gobierno hasta el momento se ha negado a dar los nombres de los vacunados. Imagínense todos ustedes, incluso una acusación muy seria como una empresa de un alto miembro del PRD en las provincias centrales, específicamente en Chitré, le habían vacunado al personal y los médicos todavía y las enfermeras no habían sido vacunados. Todo eso en 2 semanas que han llegado las vacunas a Panamá. Vamos a ver más adelante la cooperación con Costa Rica y Panamá en el tema de la vacunación. La verdad que es lamentable que hay una enorme diferencia, y la promesa de incentivo a pequeños emprendedores y sector agropecuario. El presidente Cortizo, en el 2 de enero, cuando la instalación de la Asamblea de Diputados, anunció incentivos a pequeños emprendedores y el sector agrícola. Sé que hay unas leyes que más adelante vamos a mencionar, pero se habló de $300 millones para pequeños y medianos empresarios, y todavía incluso hay una grabación por ahí de un pequeño empresario hablando de cómo hizo gestiones ante la ANPIME, y no hay nada todavía concreto con respecto a ese tema, y las leyes en la Asamblea de Diputados todavía están por debatirse y aprobarse. La siguiente lámina. Percepción de corrupción sobre Panamá. Este es un tema que es evidentemente lamentable, sobre el cual yo permanentemente he hablado, no solamente en estas exposiciones, sino cada vez que tengo la oportunidad de hablar de las redes sociales o una entrevista de radio o la televisión. Siempre hablo de este tema porque para mí es el principal problema de Panamá. Y afortunadamente, según este instituto CIEPS, Instituto Internacional de Estudios Políticos y Sociales, en una encuesta hecha en este mes de enero, el principal problema del país para la gente, con un 46.6% de la corrupción, frente al 12.7% en la encuesta de octubre del 2019. Obviamente y claramente se nota que la crisis de la pandemia ha sensibilizado a la población panameña de darse cuenta que la corrupción, y por los escándalos tan seguidos de los últimos gobiernos, y especialmente del actual gobierno, como la corrupción comienza el panameño a sentir que es verdaderamente un cáncer que no facilita que el dinero vaya a las cosas realmente importantes, el dinero de todo, el dinero que administra el gobierno, vaya a las cosas realmente importantes del país, como por ejemplo combatir la pandemia asertivamente, como por ejemplo llevar mejor educación o mejor salud al pueblo panameño. Esa misma encuesta del CIEPS
dice que los partidos políticos solo tienen el 4% de aceptación. Eso es lamentable. Creo que probablemente, me atrevo a asegurar, que es la posición más baja que hay en el mundo de cualquier país, donde solo hay un rechazo del 96% de la población hacia sus partidos políticos. Y sin hablar de la Asamblea Nacional, que solo tiene el 3.5% de aceptación. Eso también demuestra que todo el aspecto político, integralmente hablando, está recibiendo un alto rechazo de la población. Y eso es muy, muy negativo, evidentemente, en un sistema democrático. Según la ONG Transparencia Internacional, Panamá está en el puesto número 111 de 180 países medidos en temas de transparencia. Imagínense ustedes que la posición, estamos en una posición ya no media, sino a baja, perdiendo 10 puestos con respecto a la última medición que se hizo. Esto es una medición de una escala 0 a 100 y Panamá solo ocupó 35 puntos de los 100 que estaban en juego. Eso nos pone ya en la escala baja, lo cual es muy, muy preocupante porque la percepción internacional que hay sobre el país dificulta muchas cosas. En primer lugar, la inversión de todo tipo, incluyendo el turismo, y obviamente no se ve a Panamá como un país óptimo, aprovechable para que muchas empresas serias del mundo vengan a hacer su inversión en Panamá. Esto es muy lamentable. La corrupción es un cáncer que golpea a todos y nos empobrece a todos. Según los parámetros de esta medición que hizo la ONG Transparencia Internacional, se tomaron en cuenta los temas, las acusaciones y señalamientos sobre soborno, uso y desviación de fondos públicos, nepotismo, contrataciones directas donde evidentemente hay corrupción. Según la Transparencia Internacional, hay 13 casos de funcionarios públicos del actual gobierno, del Ministerio Público, con acusaciones directas sin ningún resultado. Parece que el Ministerio Público y el nuevo procurador parece que están también en Bosnia, como dirían los panameños de a pie, y lamentablemente no hay ninguna sola persona realmente juzgada, ni de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores que también han tenido la misma acusación de corrupción. Seguimos. Aquí hay un tema que es muy importante y estamos el diálogo de la Caja de Seguro Social y el diálogo del Bicentenario. El diálogo de la Seguro Social han sido nombrados los miembros oficiales que participarán en el diálogo, pero hasta el momento no se ha designado un coordinador, ni fecha de inicio, ni metodología a seguir. Hoy escuché una noticia de que las próximas semanas se van a reunir y probablemente ahí se vaya a establecer coordinador, metodología y lo demás. Pero hasta el momento del anuncio del diálogo de la Caja de Seguro Social no ha habido una sola reunión, así que esperamos que la próxima semana ya empiece este proceso, que va a ser un proceso tortuoso, difícil y evidentemente controversial en todo el país. Ya esto es público, la Junta de Asesores de la Caja de Seguro Social recomienda al Seguro Social aumentar la edad de jubilación a 5 años para hombres y 5 años para mujeres, disminuir el pago jubilado hasta un 20% de lo que la gente recibe y lo que la gente recibiría en el futuro, aumentar la cuota obrero patronal hasta un 16.5%. Esto es la Junta de Asesores que ha contratado la Caja de Seguro Social como remedio para salir del déficit financiero que tiene el IBM, que es invalidez, vejez y muerte, el programa de la Caja de Seguro Social. Ha surgido la agrupación Foro Alternativo, compuesto por importantes grupos sociales del país, como sindicatos, organizaciones de médicos, educadores, enfermeras y otros, quienes se oponen tajantemente a cambios como los planteados arriba por la Junta de Asesores de la Caja de Seguro Social y promueven la vuelta al sistema solidario, que fue cambiado en el 2005 mediante ley a un sistema mixto como el que tenemos ahora. Algunas personas son detractores de volver al sistema solidario porque dicen que no resuelve el tema de fondo. Sin embargo, yo espero que en el diálogo se tome el tema de la politización de la Caja de Seguro Social, una estructura donde hay más personal administrativo que personal médico y donde realmente se comienza a hablar de una verdadera autonomía y donde realmente se despolitice la Caja de Seguro Social, que es uno de los grandes problemas. Obviamente va a subir, yo no sé finalmente cuál va a ser la finalización o los resultados del diálogo, pero cualquiera que sea, creo que va a generar traumas en el país y conflictos y probablemente movilizaciones
fuertes a nivel de los sectores sociales, y no va a ser un tema fácil para este gobierno, pero que hay que enfrentarlo y ver cómo, sobre todo un gobierno con la baja capacidad que tiene de apoyo popular, y con un gobierno realmente criticado y con un bajo apoyo de la población. El diálogo bicentenario no ha empezado sus deliberaciones, aunque ya tiene una coordinadora que es Paulina Franceschi, de alto reconocimiento y de capacidad sobrada. Aunque ya está instalado, pero están esperando para las deliberaciones hasta el 28 de febrero, porque todo este proceso están recibiendo aproximadamente 10.000 propuestas para iniciar el diálogo, el proceso del diálogo, que están recibiendo y esperan recibir de organizaciones de diferentes tipos de todo el país, y evidentemente de individuos que quieren dar su opinión sobre este proceso de diálogo relativo a que ya excluye la Caja del Seguro Social sobre otros temas que afectan al país en todos los sentidos políticos, sociales y económicos. Seguimos. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis de la situación en la Asamblea Nacional. Como hemos dicho, la Asamblea Nacional solo goza de 4%, al igual que los partidos políticos, 3%, que credibilidad son las instituciones de menos credibilidad en el país en su totalidad. Es una verdadera lástima. La Asamblea Nacional paralizada, sin iniciativa de sus diputados, solo a la espera del proyecto que pueda generar y enviar el Ejecutivo. Estuve hablando con algunos diputados y me dice que básicamente hay un consenso a nivel de los diputados. Nadie va a presentar proyectos, que en este proceso, producto de la pandemia, los proyectos solo se espera que vengan del Ejecutivo, y hay en este momento básicamente proyectos donde que están para su discusión, como la extensión de dominio. Para los que no saben, es un proyecto que busca que a todas aquellas propiedades o bienes que fueron adquiridos ilícitamente o que se utilicen para cometer delitos, evidentemente el Estado los pueda cautelar rápidamente. Leyes de protección al sector agropecuario, especialmente sobre el tema de las importaciones y el futuro de la entidad llamada AUPSA, que tiene que ver con las importaciones de alimentos. Aparentemente ya hay esos temas, que ha estado uno de esos temas, en el tema agropecuario, ya se está discutiendo en la Asamblea, y se espera que próximamente algunos se conviertan en proyectos de ley, porque hubo un compromiso del señor Cortizo el 2 de enero sobre este tema, igual el compromiso que hizo de $300 millones para los sectores de medianas y pequeñas empresas. Para que ustedes vean hasta dónde llega la politiquería, el proyecto de ley que se mandó creo que desde el mes de noviembre, el proyecto de ley de rebaja salarial de los altos funcionarios públicos, continúa en el lugar número 15, y todo indica que los diputados, hay un contubernio de diputados gobierno de no bajar ese proyecto realmente a donde tiene que estar ya discutiéndose. Desde noviembre debió discutirse en el país la rebaja. Bueno, en noviembre creo que no había asamblea, pero que debió ser el primer proyecto que debió tocarse una vez se instaló la nueva asamblea, de realmente de los altos funcionarios públicos se rebajen el salario tal cual prometió el gobierno, y que hasta el momento no se ha cumplido. Y como pueden ver en el lugar número 15, probablemente ese proyecto no vaya a ser pasado pasado a último momento, cuando ya no vale la pena. Seguimos adelante. Los partidos políticos paralizados, desgastados y sin liderazgos reconocidos. Para que tengamos un ejemplo, el PRD, que es el partido de gobierno, en este momento no hay debates internos, su organismo de decisión sin funcionar, su principal dirigente ausente del debate nacional y sin presencia partidaria. Tengo entendido que el principal dirigente del PRD tiene ya varios meses, está viviendo en el interior de la República, y por lo tanto el partido del gobierno anda manga por hombro, y asimismo, de alguna u otra manera, se manifiesta esa realidad en un gobierno que también anda manga por hombro. El CD, inmerso en una pugna interna entre las facciones de su presidente Rómulo Rugg y los que apoyan a Ricardo Martinelli. En esta ocasión, la expresidenta de la Asamblea de Diputados, Yanivil Ábrego, ha vuelto a reconciliarse con el señor Martinelli y le está disputando la presidencia del partido del señor Rómulo Rugg, lo cual resta credibilidad y le resta fuerza a este partido,
porque está nuevamente inmerso en una pugna política a lo interno. Y eso contribuyó aún más a esa imagen que hay a nivel nacional de desprestigio de los partidos políticos en general. El panameñismo, su presidente José Seba Blandón, que es el más activo de los presidentes de los partidos, pero sin embargo no levanta apoyos y pasiones políticas, y el desgaste que sufrió el panameñismo durante su gobierno sigue evidentemente extendiéndose a su capacidad política durante esta época que son oposición, y he dicho que el señor Blandón es el más activo, pero todo indica que no, y así lo demuestran unas encuestas que he visto, no levanta pasiones en el pueblo panameño. Los partidos bisagras como el Bolivia, Alianza y el PP, inertes y sin proyección nacional, evidentemente su papel es esperar que lleguen las elecciones y ver con quién se alían para llegar al gobierno. Los partidos de inscripción están afectados por la pandemia y sin una clara definición de su futuro. Hay varios partidos que están en este momento. Bueno, recientemente le acaban de dar las credenciales del Partido País, pero hay 3 partidos más en proceso de inscripción. El principal es el del ex candidato a presidente Lombana. Sin embargo, no ha sido fácil la inscripción y sigue siendo difícil. Obviamente, el tema de la pandemia, los cierres y una crisis generalizada en el plano socioeconómico, como lo analizaba el amigo Leopoldo Neira, en la población, hace que la gente esté pensando en otras cosas que inscribirse en un partido político. Solo el expresidente Martínez inscribió su partido político, pero todos sabemos cómo lo inscribió. Y en una situación de pandemia, obviamente, bajo los métodos que él conoce perfectamente, era visible que iba a lograr la inscripción de ese partido político, cosa que los otros partidos que se están inscribiendo no están utilizando métodos ilícitos para inscribir su partido político. Seguimos. Aquí vemos un proceso de vacunación. Yo sé que algunos medios de Panamá lo sacaron, pero yo quería ponerlo nuevamente porque creo que es importante el proceso de vacunación entre Panamá y Costa Rica. Costa Rica el año pasado tuvo una serie de movimientos sociales muy fuertes porque quiso hacer algunas reformas al sistema de seguridad social y aumento de impuestos, y esto básicamente casi tumba al gobierno. Y a pesar de que hubo en Costa Rica una movilización social de muy alto calado, el país pudo organizarse mucho mejor que Panamá para el tema del proceso de vacunación. Y aquí pongo algunos datos. Costa Rica recibió su primer lote de vacunas a finales de diciembre del 2020. Nosotros la recibimos 2 o 3 semanas después que Costa Rica. Hasta la fecha, Costa Rica ha recibido 5 lotes de vacunas, con un promedio por lote de vacuna de 21.887 vacunas que han llegado a Costa Rica. En Panamá han llegado un lote de vacunas y solo fueron 12.400 vacunas. Imagínense cómo Costa Rica, con todos los problemas sociopolíticos que tuvo el año pasado, pudo prepararse mucho mejor que Panamá y lleva 5 veces más vacunado o mucho más de lo que lleva Panamá. Y todo esto porque ellos empezaron todo este proceso de negociación desde el septiembre del 2020, iniciaron los procesos de compra. Compraron de manera directa al fabricante utilizando un método multilateral y otro método bilateral, tratando de protegerse por todos lados, y declararon el estado de emergencia para hacer expedito todo el proceso de compra, importación y vacunación en el país. Pagaron por adelantado la vacuna para garantizar evidentemente el despacho de esa vacuna. Se vacunó según calificado, personal de salud y personas mayores en primer lugar. Panamá, el proceso empezó en noviembre de 2020. Hay señalamientos que las compras que el gobierno panameño querían hacer a través de un tercero, lo cual generó serias sospechas de corrupción. Hasta hay un embajador que fue sacado por ser parte aparentemente de esto. Ha habido acusaciones que se han hablado en el país sobre esta situación. Y nadie entiende por qué Panamá no empezó a tiempo, como lo hizo Costa Rica, a comprar la vacuna y poder tener en este momento ya una parte importante de las personas de alto riesgo vacunadas. Las primeras y el único lote de vacunas que llegó a Panamá fue en enero de 2021 y solamente llegaron 2.400 vacunas. Esto es increíble, como Panamá, como sigue pasando, la ineficiencia en la gestión pública se manifiesta una y otra vez, y por eso que, como abordamos al principio, la corrupción sigue siendo un cáncer de
de unas proporciones inmensamente calamitosas para el pueblo panameño, porque cuando se piensa en corrupción, no se está pensando en el pueblo panameño ni hacer las cosas bien, sino ver cómo se le saca provecho a cada acto que hay de compra por parte del gobierno. Hay incertidumbre de la llegada de los próximos lotes de vacunas y no hay transparencia en el proceso. Yo lo dije al principio, el gobierno se ha negado a dar los nombres de las personas que ha vacunado, precisamente porque hay acusaciones muy serias de que ese proceso se politizó y obviamente se le dio prioridad a los jerarcas administrativos del partido político del gobierno y no a los que realmente debían ser los primeros vacunados. Eran personal médico en todas sus áreas y los mayores de 60 años. Las primeras dosis que llegaron a Panamá han sido muy criticadas por la politización del proceso, como ya venía hablando. Yo creo, Orlando, que aquí yo termino y doy las gracias a todos nuestros participantes y televidentes y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Temi, por tu presentación de esta tarde y damos inmediato paso a don Ernesto Bazán, quien nos hará la presentación del aspecto económico y bajo este título, ¿va la economía panameña rumbo al abismo? Con esto dejamos a don Ernesto el escenario propicio para que pueda hacer su presentación. Bien, muy buenas tardes, saludos para todos los que están presentes en esta presentación, en este informe, en su sexta versión. Y bueno, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero yo también traigo noticias que no son muy buenas en la parte económica. Muchos de estos temas ya los habíamos venido conversando a través de los 5 informes previos y me parece que fue recurrente para nosotros advertir que en materia económica no íbamos por un buen rumbo, que no se estaba haciendo una gestión eficiente desde el punto de vista económico. Y bueno, vamos a ver algunos indicadores que nos reflejan pues, que lamentablemente la administración fiscal y la administración de la economía no ha ido bien en los últimos meses. Bien, Panamá es un país que se caracteriza por haber tenido siempre niveles de crecimiento de su economía superiores al promedio de las economías latinoamericanas. En los últimos 30 años no hubo ni un solo año en que la economía panameña no creció. Sin embargo, el 2020 ha sido el primer año en que la economía panameña ha decrecido y a niveles realmente preocupantes. Nuestra estimación, y ojo, que es una estimación que nosotros dimos en el mes de mayo, hicimos un programa con Orlando Mendieta, un live a través de Instagram, en la primera semana de junio, donde dimos esa proyección. En el primer informe al día, recuerdo que dimos la proyección de caída del PIB de 20.8%. Eso fue el 1 de julio, si la memoria no me falla, y ese mismo día el presidente de la República estaba anunciando proyecciones de caída de solamente 2% en su mensaje a la Asamblea, lo cual en nuestro propio foro, en este mismo evento, nos llevó a dar las explicaciones por qué estimamos esa caída, y en muchos otros foros era normal que recibiéramos cuestionamientos, porque además éramos los únicos que estábamos advirtiendo de ese tamaño de caída en el PIB. ¿Por qué era importante advertirlo a tiempo? Porque en ese momento todavía estaban dadas las circunstancias para poder tomar medidas económicas que pudieran cambiar el rumbo de los acontecimientos. O sea, en ese momento todavía se podían hacer algunas cosas. Era un buen timing. Pero además, no solamente advertirlo con la anticipación debida, sino además advertir que la magnitud de la caída iba a ser grande, que esta no era cualquier crisis, que esta no era este no era cualquier desastre, esto era una hecatombe que va a durar varios años, ¿no? Muy bien.
como pueden ver, en esas mismas proyecciones que dimos el año pasado, también advertimos que el año 2021 volvería a tener una caída muy pequeña, pero iba a seguir cayendo la economía. Luego de haber analizado algunas buenas noticias, como por ejemplo la llegada de la vacuna, y otras noticias no tan buenas, como el hecho que la vacuna no combate el virus. La vacuna lo que hace es que mejora la defensa de las personas, pero la vacuna no elimina el virus, y el virus va a seguir continuando, y las personas que se vacunen se van a seguir contagiando, y van a seguir contagiando a otros. Entonces, el escenario para el año 2021 no es muy diferente de lo que ha sido el año 2020, y no es muy diferente de lo que nosotros habíamos pensado que iba a ser el año 2021. Y lamentablemente no va a ser un año en donde nosotros podamos ver la diferencia respecto del año 2020. En honor a la verdad, el año 2020 ha sido un año de preparación para un año tremendamente duro, que es el que nos espera y es el que ya estamos comenzando a atravesar, que es el año 2021. Muy bien. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos un grupo de sectores que indudablemente ha sufrido una caída fuerte. Aproximadamente tenemos tenemos 4 sectores que representan casi 2/3 de la economía panameña: comercio, construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones, actividades inmobiliarias, intermediación financiera. 5 sectores que representan aproximadamente el 65%, 64.2% de la economía panameña. Muy bien. Entonces, algunos han bajado en su ponderación respecto del PIB, como por ejemplo el sector construcción, porque obviamente al tener una menor actividad, la producción de ese sector ha sido menor y representa una parte más pequeña del pastel. Actividades inmobiliarias ha aumentado. Ojo que cuando se considera el PIB, no se considera el efecto precio, solamente el efecto producción, es decir, el efecto ventas, pero no el efecto precio. El sector inmobiliario ha bajado de precio, pero el nivel de ventas, que también ha bajado, no necesariamente ha bajado en una gran proporción. La intermediación financiera también ha caído, principalmente la banca, ha caído, como vamos a ver en algunas cifras, pero no ha caído tanto como la economía, ha caído mucho menos que la economía. Mientras que la economía se cayó aproximadamente 20%, la banca se ha caído aproximadamente 2%. Entonces, como se ha reducido menos que el resto de sectores, en promedio, la banca ha ganado un poquito más de participación dentro de la distribución de la economía panameña. Muy bien. Aquí tenemos la variación que nosotros hemos estimado y que casi coincide con las últimas cifras que nosotros tenemos, que son las cifras al mes de septiembre de 2020, publicadas por la Contraloría. O sea, prácticamente hay una gran coincidencia entre las proyecciones que nosotros mostramos en un inicio, casi en todos los sectores, y lo que quisiera advertir y quisiera enfatizar es la caída en el sector construcción, 56%. El sector construcción no es cualquier sector. El sector construcción ha sido el sector motor de la economía panameña, el crecimiento de la economía panameña en los últimos 12 años, casi en los últimos 15 años. Y ese sector se ha caído 56%. Es un sector, además, que tiene muchos colaterales, muchas implicancias en otros sectores, se interrelaciona muchísimo, tiene un efecto multiplicador en la economía grandísimo, para arriba o para abajo. Cuando el sector construcción despega, la economía y otros sectores se contagian. Cuando el sector se pierde dinamismo, otros sectores también se afectan. El otro sector es hoteles y restaurantes, que como pueden ver el PIB estaría cayendo en 51.4%. Hay que decir que estas son estimaciones, pero no son cifras oficiales al cierre del 2020, sino que son estimaciones basadas en la última cifra oficial, que es a septiembre del año 2020. Bueno, tenemos también otros sectores como casinos, lotería, etcétera, que han caído 44.4%, actividades inmobiliarias 15.9%, comercio 24.8%, industria 26%, ha crecido el sector minas y canteras 23.1%, pesca 11%, pero sin duda son sectores que representan una parte muy pequeña de la economía panameña. En conjunto estamos hablando de una gran caída
de 20.8%. Entonces, casi en todos los sectores hay una caída fuerte. Comercio y construcción, que son los dos sectores más importantes de la economía panameña y que en conjunto están representando más de 1/3 de toda la economía panameña, han tenido caídas en niveles estrepitosos. En el caso del comercio, casi 25%, en el caso del sector construcción, más de 50%. Hay que decir también que uno de los informes previos que presentamos el año pasado, pronosticamos una caída del sector construcción del 55%, y viendo las cifras oficiales, estamos bastante cercanos de esa estimación que se dio el año pasado. El sector inmobiliario también caída. Intermediación financiera, que básicamente está explicado por la banca, tiene una caída mucho más pequeña, ¿no? Y transporte, almacenamiento y comunicaciones, que tiene un mix de sectores, ha tenido también una caída, pero la caída hubiese sido mucho mayor de no haber sido por el sector telecomunicaciones, que indudablemente por efectos de la pandemia tuvo un despegue en su producción. ¿Qué significa eso? Fíjense, este cuadro es muy interesante, son, digamos, las variaciones de sector por sector. Hace mucho tiempo no se veía reducciones en el PIB en algunos sectores. En el año 2009, luego de la crisis subprime, tuvimos una caída en el sector inmobiliario del 2.4%. Fuera de eso, desde el año 2008 no veíamos ninguna caída en ningún sector de la economía panameña en ningún año, salvo el año 2020, en donde casi todos los sectores han caído. Ahora, muy bien. Sector comercio cayó 24.8%. ¿Qué significa eso? Significa que ese 24.8% representa aproximadamente el crecimiento, o sea, esa caída representa todo el crecimiento que había tenido la economía panameña en este sector en 8 años. Es decir, en el año 2020 hemos retrocedido 8 años en el sector comercio. En el sector construcción, la caída, que ha sido 56%, representa el incremento del PIB en los últimos 6 años. O sea, hemos retrocedido a 6 años atrás. En el sector transportes, almacenamiento y comunicaciones, solamente es 1 año. Actividades inmobiliarias, hemos retrocedido 6 años. Intermediación financiera, o banca principalmente, aquí está bancas, cooperativas, financieras, seguros, hemos retrocedido 1 año, ¿no? Pero lo que más llama la atención es la caída en el sector comercio y en el sector construcción. Muy bien, las perspectivas de desempleo indudablemente se presentan poco favorables, aunque no hay cifras oficiales actuales. Nuestra estimación bordea niveles cercanos al 25% y se estaría prolongando ligeramente durante este año 2021, para comenzar a reducirse gradualmente a partir del año 2022. La banca es un sector que refleja lo que pasa en la economía. ¿Qué es lo que ha pasado con la banca? Bueno, aquí, como podemos ver en este cuadro, en la banca ha habido, analizando los 9 meses, los 11 meses del año 2020, los primeros 11 meses respecto del año 2019, una caída de 1.8% en el total de créditos internos. Pero cuando ustedes los analizan, casi todos los sectores han decrecido, excepto el sector público. O sea, el sector público está recibiendo más financiamiento de la banca, por 514 millones más, 63% más. El sector público se está financiando de la banca privada. Luego ha habido otro crecimiento en el sector hipotecario, principalmente en lo que son viviendas propias, ¿no? Porque, como se podrá comprender, hay una necesidad importante y todavía hay personas que han mantenido su empleo y que pueden justificar la adquisición de una hipoteca. Sin embargo, ha sido un crecimiento solamente del 2%. Y prácticamente en todos los demás sectores ha habido una caída, ¿no? Caída fuerte en sector construcción, 7.2%, industria, 12.7%, el sector financiero, 11%, el sector mayorista de la zona libre, 20%, entre otros. Locales comerciales, o sea, créditos de hipotecas a locales comerciales, caída del 8.4%, otros mayoristas comerciales, 9.5%, entonces casi todos los sectores han tenido caídas. ¿Por qué? Porque indudablemente se han visto afectados por la pandemia y el repago de la deuda ha sido mucho mayor que
las posibilidades que han tenido los deudores y los bancos para nuevos financiamientos. Muy bien. Tenemos que los resultados de la banca representan una caída de 41%, esto es con cifras a noviembre, solamente bancos de licencia general, y básicamente esto se debe a las mayores provisiones que se ha hecho, mayores reservas para adelantar las potenciales pérdidas que vendrán producto de los créditos que no podrán pagar sus obligaciones. El año pasado, de enero a noviembre, se constituyeron provisiones por 518 millones de balboas y este año por 1.003 millones de balboas. Quiere decir que se hizo casi 500 millones más de provisiones, casi un 100% de incremento en las provisiones, lo cual redujo la utilidad. Sin embargo, me parece que la caída en la utilidad pudo haber sido mayor si los porcentajes de provisiones se hubiesen hecho de acuerdo a los reglamentos que estaban vigentes previos a la pandemia, básicamente el acuerdo 4/2013 para riesgo de crédito, pero como ustedes saben, se creó una nueva categoría denominada créditos modificados. Muy bien. ¿Qué pasa con esos créditos modificados? Es un tema de muchísima preocupación y queremos advertirlo en este informe que hay un gran peligro en la industria financiera. Puede haber una gran debacle en la industria financiera, en la industria bancaria, porque voy a mostrar algunos números que deben significar una señal de alerta para que ahora que estemos a tiempo, iniciemos un plan de sostenibilidad de la industria financiera o industria bancaria. ¿Qué es lo que tenemos? Los créditos locales al 31 de julio del año 2020 representaron 55.200 millones de dólares aproximadamente. Números redondos, al 30 de noviembre representaron un poquito menos, 54.700 números redondos, de los cuales hay una gran parte que son créditos modificados, ¿no? El año pasado era casi al 31 de julio, a mediados de año, aproximadamente el 50%. Hoy en día, ese porcentaje ya no es del 50%, pero es un poco más del 40%. O sea, estamos hablando que de 54.700 millones hay 23.900 millones que al 30 de noviembre o al 4 de diciembre específicamente no han pagado sus obligaciones. Esa cifra actualizada al 28 de enero del 2021, es decir, hasta hace pocos días, representa 23.239 millones. Eso significa que aproximadamente el 40% de la cartera, que tiene la banca en Panamá, no está pagando sus obligaciones desde que inició la pandemia. Es decir, 10 meses después no ha pagado sus obligaciones, no está pagando sus obligaciones, y eso representa un gran riesgo para la banca, porque el colchón que tiene la banca para absorber esos 23.000 millones que no están pagando obligaciones es de solamente 6.072 millones. Es decir, de todo el patrimonio que tiene la banca, que son 12.500 millones, hay aproximadamente 6.072 millones, son estimaciones propias basadas en las regulaciones de capital mínimo y en las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos, lo cual significa que la cartera modificada, es decir, la cartera que no está pagando obligaciones, o sea, en los términos y condiciones pactados antes de la pandemia, representa 3.8 veces el colchón patrimonial que tienen los bancos. ¿Eso qué significa en pocas palabras? Eso significa que con las condiciones actuales, la banca panameña no está en condiciones de absorber esos créditos si es que llega a deteriorarse. No está en condiciones. Entonces, eso tiene que ponernos una señal de alerta para elaborar un plan de sostenibilidad, porque esto podría significar la caída de varios bancos, y no queremos que ya estando la economía afectada, se empiecen a caer bancos. Se necesita, con urgencia, la organización y la planificación de un programa de sostenibilidad de la industria financiera. En todas las crisis
parte de la planificación y parte de la solución, de las soluciones, contemplan la sostenibilidad del sistema financiero. No hay país que pueda prosperar en su economía si no tiene un sólido sistema financiero. Principalmente, en el caso de Panamá, es la banca. Entonces, ahí estamos dando una señal de advertencia, ¿no? Los banqueros saben que después de 6 meses, créditos que no se pagan se tienen que provisionar. Banquero que se respeta sabe que después de 6 meses, un crédito que no te ha pagado nada tiene que provisionarse al 100%. Pues señores, a la realidad actual es que la banca no tiene la suficiente capitalización, no tiene la suficiente solvencia en las condiciones actuales para absorber la cartera actual que ha entrado en la condición modificada. No la tiene. Y los números lo demuestran. Entonces, tenemos que hacer algo. Si no hacemos nada, la crisis va a ser terrible. Y vamos a atravesar, además de problemas económicos, problemas mucho más graves, exponencialmente más graves, producto de que la banca panameña va a entrar en mayores problemas. Muy bien. El año próximo nos espera una inflación, un rebote en la inflación por una desvalorización del dólar. Es decir, el dólar, digamos, mi estimación es que el dólar se va a desvalorizar. ¿Por qué? Porque el dólar es nuestra moneda en Panamá, pero el dólar también es la moneda en Estados Unidos. Y dependiendo de la política monetaria que ellos establezcan, va a haber un efecto en el dólar, y la cual es nuestra moneda. Entonces, debido a que se espera una política fiscal y una política monetaria expansiva en Estados Unidos, es normal que el dólar tenga una desvalorización. Si el dólar se desvaloriza, nuestros ingresos, que son en dólares, van a alcanzar menos, ¿no? Entonces, los precios en dólares, como Panamá es un país importador, los precios en dólares se van a incrementar. Y por eso deberíamos esperar un rebrote en la inflación. Actualmente no tenemos problemas de inflación, realmente incluso tenemos cifras negativas de variación en el índice, pero para el próximo año o los próximos 2 años, por factores exógenos que tienen que ver con la política económica de Estados Unidos, el dólar debería desvalorizarse y debería eso afectarnos de alguna manera en el índice inflacionario a los panameños. Muy bien. Y la situación fiscal del país es probablemente lo más preocupante, ¿no? Y esta es ya nuestra última lámina. He realizado unas proyecciones acerca de los niveles de deuda y los niveles de déficit fiscal que podríamos llegar a tener. Entonces, el año pasado cerramos con un PIB nominal de 66.081 millones. Ese PIB nominal debería tener cambios. Hemos supuesto solamente caída del 20% del año 2019 al año 2020 y luego a partir del 2020 crecimiento del 3%. No son niveles ácidos porque incluso, como hemos dicho en la presentación, el año 2021 podría tener una caída del 2.7% en el PIB. Entonces, eso significa que estos escenarios a partir del año 2020 deberían significar estos niveles a partir del año 2020 no son los más conservadores. Por lo tanto, el déficit fiscal, que tiene un tope, según la ley de responsabilidad social fiscal, es 2%, debería ser 2%, pero actualmente está modificado para que llegue a ser 10.5%, 7.5%, 4% y 2% en los años siguientes. La experiencia nos dice que esto normalmente el tope llega a ser 10.5%. Es decir, cuando se piden esas enmiendas a la ley o esos cambios a la ley, normalmente la administración de gobierno se va al tope, ¿ok? Y ese tope debería representar 5.550 millones. Por lo tanto, si nosotros hacemos una proyección
podríamos, y que tiene que ser cubierto con deuda, y por lo tanto los incrementos en la deuda serían 5.550, luego 4.000, 2.200, 1.155, suponiendo que se cumplan estos límites. Probablemente incluso se pueden extender un poco más, o sea, se pueden ampliar a niveles mayores, lo cual implicaría que el país se endeude todavía un poco más, y con un nivel de deuda pública del año 2019 de 31.000, o sea, que cerró en 31.000, podría estar cerrando en niveles que lleguen al año 2023 en 44.000. Y eso significaría tasas de deuda o ratios de deuda sobre PIB por encima del 70% a partir de este año. Ningún país con grado de inversión tiene ese ratio más del 70%, lo cual eleva las posibilidades de que Panamá pueda perder el grado de inversión. Ahora, ¿qué tan importante es el grado de inversión? Pues es importante, pero más importante que el grado de inversión es recuperar la economía. Es decir, el grado de inversión es algo que vale la pena y no deberíamos perder algo que vale la pena. No deberíamos perder el grado de inversión. En eso estamos de acuerdo. Pero si tenemos que endeudarnos para reconstruir la economía, eso vale la pena mucho más. Y por lo tanto, sí podríamos sacrificar el grado de inversión si es que la economía se va a reconstruir. Pero lo que sería terrible para el país sería no poder reconstruir la economía y encima perder el grado de inversión por una falta de acción correcta y eficiente en la administración económica del país. Estos cálculos no incluyen el problema del déficit actual en el programa de invalidez, vejez y muerte del sistema de beneficio definido que administra la Caja de Seguro Social. Con eso los niveles serían muchísimo más altos, lo cual incrementa la posibilidad de perder el grado de inversión. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y quedo atento a preguntas y comentarios. Muchas gracias, don Ernesto, por su presentación. Inmediatamente vamos a dar paso al periodo de preguntas y respuestas. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra pestaña de chat o a través de la pestaña de preguntas y respuestas para formulársela a nuestros expositores de la tarde de hoy. Ya tenemos una pregunta para don Ernesto. ¿Piensas que Panamá perderá el grado de inversión este año? Y antes de que conteste, adelanto aquí que ya Fitch Rating acaba de bajar el grado, la calificación de riesgo de Panamá y ya estamos al borde de perder el grado de inversión. Yo creo que hay un 80% de posibilidad de perder el grado de inversión este año. Y creo que lo anunciamos, don Orlando. En el último foro que nosotros hicimos el año pasado, anunciamos que no pasaría mucho tiempo hasta que las dos calificadoras que tenían a Panamá en un grado de inversión o que tenían en una perspectiva negativa, reduzcan la calificación. Lo dijimos, está en las conclusiones, está grabado y ya se está materializando uno y advertimos que no va a pasar mucho tiempo, ratificamos, no va a pasar mucho tiempo a que la otra calificadora que todavía no ha hecho la reducción, pero que nos tiene en perspectiva negativa, haga la disminución de la calificación y quedamos bastante cerca de perder el grado de inversión. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de sacar ese grado de inversión. Aquí mismo Manuel Dalbel hace otra pregunta. Muy preocupante la situación de la banca. ¿Qué piensa es mejor? ¿Apoyar directamente a las empresas y consumidores por sus deudas con la banca o apoyar directamente a los bancos? Bueno, yo pienso que no se trata de apoyar a los bancos. Yo creo que se trata de apoyar al país, se trata de apoyar al sistema financiero. Al sistema financiero. O sea, lo que no puede pasar es que no demos el lujo que los bancos empiecen a caer y que eso termine afectando al sistema financiero. Aquí no se trata de apoyar a fulanito que es dueño de un banco o menganito, ¿no? Porque se le va a regalar el dinero, ¿no? Entonces, bueno, tal vez puede ser materia de otra conversación, pero lo que a mí se me ocurre es dividir esa cartera de 55.000 millones, ¿no? Esta puede ser una propuesta que podemos desarrollar en otro programa, 55.000 millones, dividir eso, crear un banco, ¿okay? Crear un banco que absorba esa cartera.
en donde el Estado panameño ponga acciones preferidas. ¿Okay? Y el resto de bancos que aporta esa cartera pone acciones proporcionales y garantiza con las acciones comunes de sus bancos las acciones del portafolio que está cediendo a ese nuevo banco, ¿no? Algo así como lo que se quiso hacer en la crisis en Estados Unidos del año 2009, un banco bueno, banco malo, ¿no? En donde sacas toda la cartera mala y la pones en una gran entidad. No se trata de hablarle a nadie, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, se separa para dejar, digamos, el sistema financiero sólido, y esa cartera mala, pues, si hay riesgos, los riesgos los asumen los banqueros. Eso no lo tiene que asumir el país, lo tiene que asumir el Estado. Ellos son los que tienen que absorber las pérdidas de ese banco malo, en proporción a su aporte, ¿no? Pero ese es un mecanismo que puede salvar la estabilidad del sistema financiero. Lo que no queremos es que se empiecen a caer bancos, que empiece a haber un efecto contagio, que empiece a haber un desprestigio, que se afecte la reputación del país, ¿no? Entonces, pero tampoco se trata de regalarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque si el dinero del Estado es dinero de todos. ¿Por qué? Ok. Pregunta Katia Rojas, en función a lo que se acaba de informar de que Fitch redujo la calificación de riesgo de Panamá en estos momentos. ¿Qué significa eso para el país? Significa, primero, pérdida de confianza. Significa, segundo, mayor costo de financiamiento. O sea, que al país le va a costar más porque el costo de la deuda va a subir. Y cuando hablo del país, no es al gobierno, no es al MEF. Es a nosotros. Es a todos los que nos están escuchando. O sea, todos nosotros tenemos que pagar más intereses a partir de hoy día. ¿Okay? Entonces, no es un tema de gobierno esto. Es un tema del país. Significa que podemos entrar en peligro de perder el grado de inversión. Si nosotros perdemos el grado de inversión, ya no vamos a poder salir al mercado a financiarnos en el plazo que querramos, a la tasa que querramos, sino que vamos a depender de los condicionantes que nos digan, tú te quieres financiar, ok, entonces tienes que cumplir estas condiciones, ¿no? Y la historia es muy sabia. La historia nos dice, no estoy inventando yo, sino que está registrado en toda la historia económica de Latinoamérica, que si eso pasa, si perdemos esa autonomía o esa independencia, esa flexibilidad para salir a tomar créditos en el mercado de capitales, entonces vamos a tener que pactar condiciones, probablemente con el Fondo Monetario, en donde nos van a decir, si no aumentas la presión tributaria, no tienes financiamiento. Y eso significaría, por eso el título de la ponencia es, ¿va Panamá hacia un abismo? Y la respuesta es sí, va hacia un abismo. Porque si no hacemos nada, dentro de 5 años no vamos a tener un ITBMS del 7%, tendremos un ITBMS del 13 o del 15%. Ok. De 5 años. Don Leopoldo. Entonces, pero felizmente, sabemos que vamos al abismo y podemos hacer algo ahora. Estamos a tiempo todavía. No hemos caído al abismo. Don Leopoldo, nos preguntan aquí, con el estrés que genera el confinamiento, con la economía que se visualiza en una reactivación en el corto ni mediano plazo, y con un gobierno que a todas luces está siendo el único beneficiado porque siguen cobrando sus salarios con una corrupción inescrupulosa, ¿qué puede hacer el ciudadano común para cambiar las cosas? Mira, yo creo que hay que, muy buena pregunta, yo creo que aquí lo que hay que hacer es tratar de nosotros como individuos, a pesar de un ambiente muy negativo en la parte política, económica, social y personal, lo único que nosotros podemos hacer es tratar de controlar aquel segmento en el cual nosotros sí podemos ejercer nuestro derecho real. Y ese es con 3 elementos fundamentales. El primero es alimentarte intelectualmente de la mejor forma. ¿Qué significa? Uno, que nosotros no podemos estar dependiendo única y exclusivamente para nuestro bienestar de cosas de carácter externo, sino de cosas de carácter interno. Es decir, nosotros tenemos que filtrar noticias. Las noticias por lo general no son las más positivas y tenemos que contrabalancear.
las noticias negativas que recibimos del ambiente con alimentaciones y retroalimentaciones positivas. Hay muchas cosas por las cuales estoy seguro que todos tenemos que agradecer. Y aunque la situación no es la mejor, si tenemos salud, hay que agradecer que tenemos salud. Si tenemos todavía familia, hay que agradecer que tenemos familia. Y si nuestras necesidades básicas están cubiertas, hay que saber ser agradecido por eso. Lo segundo es tener una buena alimentación. Y una buena alimentación no significa simplemente de cantidad, sino calidad de alimentación. Somos un solo cuerpo, somos un solo espíritu, somos un único ser. Hay que entonces alimentar la parte intelectual, la parte física y también, obviamente, la parte espiritual. Todos tenemos una parte espiritual. Tenemos que utilizar los 7 hábitos de la salud, entre los cuales está el consumo de agua, el consumo de buenos alimentos, el consumo de buenos libros, el consumo de buena espiritualidad y tener siempre presentes que tenemos que tener un espíritu de agradecimiento y no ser agradecidos. Hay una gran diferencia entre ser agradecido porque algo nos pasó a estar en perpetuo agradecimiento por simplemente estar aquí vivos. Así es que yo les recomiendo a todas aquellas personas que nos están viendo este programa que a pesar de todas las noticias que recibimos del exterior, que no son las más favorables, tratemos de mantener nuestra sanidad mental siempre por arriba de todas esas cosas. Muchas gracias, Leopoldo. Esta pregunta es para Temi. ¿Está por allí, Temi? Aquí estoy. Sí, nos preguntan que tú has planteado la posibilidad de que se haga un nuevo gabinete. ¿Consideras tú que esa es la solución al problema que se vive de crisis o de liderazgo en el gobierno actualmente? No, definitivamente que no. Definitivamente que no, y lo quiero decir tajantemente. Cuando hablamos de crisis de liderazgo, empezamos por el jefe del gobierno, en este caso el presidente Cortizo. Y si ahí la falta de liderazgo es evidentemente ampliamente visible y no hay ese liderazgo tampoco hacia abajo, entonces mal podemos nosotros plantear de que puede haber soluciones al corto y mediano plazo con un gobierno que no tiene proyecto de país y que no tiene liderazgo. Yo lo que sí me atrevo a plantear con absoluta crudeza y realidad, así como lo ha planteado Leopoldo. Leopoldo ha planteado varias veces el tema de la salud mental. Y yo no sé si nuestros oyentes lo saben. Aquí no solamente hay una crisis terrible por una pandemia del coronavirus, sino que también hay una crisis terrible por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, por problemas de ataque de pánico, por problemas de otros temas mentales, el encierro, el hecho de que la gente no se sienta cómoda hacia dónde caminamos, el hecho de la incertidumbre de un gobierno que no hace las cosas bien, generan a la gente preocupaciones y, por supuesto, la enfermedad mental. Y por eso yo valoro mucho que Leopoldo haya tocado varias veces temas, porque lo estamos viviendo nosotros con nuestras familias, con nuestros allegados, con nuestros amigos. Y estoy seguro que lo está viviendo, y Leopoldo lo menciona porque lo está viviendo él, y lo está con la gente que conoce, y lo está viviendo tú, Orlando, con la gente que conoce y los oyentes nuestros. Y yo también lo estoy viviendo. Entonces, eso no es una novedad. Entonces, yo lo que sí quiero plantear en torno a este tema como una solución de verdad es que si el presidente Cortizo tuviera la valentía, el patriotismo de hacer un gobierno de unidad nacional con objetivos bien claros a desarrollar y plantear hacia el futuro del país, creo que eso sería una solución para poder salir más rápido de la crisis que ha planteado muy claramente y que ha vaticinado ya en el pasado el amigo Ernesto Bazán. Y yo creo que el hecho de que podamos, y para eso se requiere valentía, para eso se requiere visión de futuro, para eso se requiere tener un alto nivel de patriotismo. Y no veo al presidente Cortizo teniendo ni la valentía ni ese nivel de patriotismo. Decirle al país, le pido la renuncia a todos mis ministros, porque voy a llamar a un gobierno de unidad nacional donde los mejores van a estar en los puestos y donde nos pongamos de acuerdo qué vamos a desarrollar
de aquí en adelante, lo que resta de mi gobierno, para salir lo más rápido posible de la crisis y acabar con la corrupción de una vez por todas, porque la corrupción es un gran cáncer que nos tiene en gran medida estancados en este país, entre muchas otras cosas. Temi, en ese mismo orden de idea nos preguntan ¿qué opinión te merece esas salidas de funcionarios en las últimas semanas y funcionarios de alto prestigio, que usan de buena reputación? Y si sabes, pues, por qué han salido o por qué han dejado sus cargos, y si prevés nuevas renuncias dentro del engranaje gubernamental, si tienes información al respecto. Mira, hay dos elementos por qué ha salido la gente, y eso está más que claro. En la primera, la más importante, es porque el que está gobernando el día a día es el vicepresidente Carrizo. Eso lo sabemos todos los panameños. El día a día de la gestión gubernamental la lleva adelante el vicepresidente Carrizo. Y algunas de las renuncias y salidas que se han dado por diferencias. Conozco dos específicas, una salida y una renuncia por diferencias directas con el vicepresidente Carrizo, quien ha pretendido incluso extender su influencia en los ministerios de otras personas. Él es como un supraministro y se maneja como un supraministro. Y evidentemente eso ha traído enormes problemas en algunos casos. Y en otros casos, ha sido por presiones internas, porque la persona no se cuadró con la dirigencia del partido o con el presidente o el vicepresidente, y ha habido renuncia. Y en otros casos, por evidentemente situaciones que tienen que ver con la corrupción. O sea, todos sabemos aquí que aquí un viceministro de la presidencia fue sacrificado cuando él lo que recibía órdenes para hacer el mandado sucio que le mandaban sus jefes. Entonces, sí, preveo que vayan a haber más renuncias. Creo que, y esto es una pregunta muy importante y la tenía prevista que me iban a preguntar. Evidentemente que si la crisis del país sigue aumentando y las proyecciones que ha traído muy bien aquí el amigo, aunque sean negativas, pero son realistas, el amigo Ernesto Bazán, obviamente la presión sobre el país va a seguir. Y yo creo que ojalá esa presión sea una presión positiva, no la presión que destruye, sino una presión que realmente obligue al gobierno a concentrarse en lo que realmente queremos, que es en la transparencia y a gobernar para todos los panameños. Yo creo que llegó el momento de ir pensando en un gobierno de unidad nacional donde pensemos realmente en los mejores porque puedan ejercer estos cargos, porque lo que tenemos hoy en día no hay planificación, no hay visión de país, no hay proyecto de país, no hay transparencia. Entonces, ¿para qué no sirve este gobierno? Gracias, Temi, y te pido por favor que si puedes volver la cámara para que te veas de frente, porque creo que está enfocando hacia otro lugar. Ahora sí. La siguiente pregunta es para don Ernesto, hace Jorge Estrada. Ante el escenario del año 2020 y 2021, ¿estamos en una contracción o una recesión económica? Bueno, estamos en una recesión severa. Estamos en una recesión severa. Nada más voy a dar un indicativo. El año pasado se llegó a registrar aproximadamente en el Mitrael 250.000 contratos de trabajo suspendidos. Según lo que ha trascendido, de esos 250.000 solamente quedan aproximadamente 120.000, aproximadamente. O sea que hay 130.000 trabajadores que han dejado de ser suspendidos. Pero las cifras de la gente que no le está pagando a la banca es casi la misma. Sí ha habido una reducción, ¿no? Pero una reducción muy leve. Actualmente, repito, tenemos el 40% de la cartera que no le está pagando. ¿Okay? Entonces, eso nos permite establecer la hipótesis que las personas han regresado o han dejado de estar suspendidas en el trabajo, pero no necesariamente están generando ingresos. Y si están generando ingresos, no necesariamente es lo suficiente como para poder cubrir sus cargas operativas y sus cargas familiares y las cargas financieras. Entonces, cuando hemos retrocedido 8 años en el sector comercio, 6 años en el sector construcción,
retrocedido, estamos hablando de una recesión severa. Gracias. La siguiente pregunta es para Temi. ¿No piensas que será muy complicado el pacto del Bicentenario con tantas propuestas? ¿Será efectivo? ¿Será vinculante para el Ejecutivo y Legislativo? Pregunta Manuel de Almeida. Excelente pregunta. En primer lugar, creo que un diálogo por el país siempre es positivo. Eso es innegable. El problema está aquí en la implementación y si hay la voluntad política del gobierno y las instancias políticas del país y los organismos políticos del país de llevarlos adelante. Esa es la gran pregunta, porque yo confío en la coordinadora Paulina Franceschi. Me parece una mujer capaz, una mujer que ha demostrado su valor y ha demostrado su sapiencia ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿de qué sirve que se llegue a acuerdos en ese diálogo bicentenario? Sí, eso tiene que ser implementado por el gobierno y algunas cosas tienen que ser implementadas mediante leyes en el país. Y si esa estructura política no quiere llevarlas adelante, entonces está ahí. Está como el famoso proyecto de ley de rebaja salarial de los altos funcionarios públicos. Se lo prometieron al país y ahí está, de número 15 en la Asamblea todavía, y eso parece que no se va a discutir nunca. Y yo creo que aquí hay un aspecto y que es muy importante. El país tiene que dialogar, porque hay muchos problemas en el país. Y aquí lo hemos tocado desde hace ya va con nuestra sexta presentación. El país está lleno de problemas. Entonces, yo creo que aquí se requiere en gran medida, lo que se requiere es que la beligerancia ciudadana, porque ningún político, por muy corrupto que sea, y por muy que se sienta que tiene un feudo político importante, ningún corrupto resiste a un pueblo realmente beligerante, y eso significa un pueblo exigiendo que sus derechos y exigiendo que el gobierno con las cosas que son positivas para el país. Entonces yo creo que aquí va a depender en gran medida de la beligerancia del pueblo. Si no hay beligerancia de nosotros los panameños, entonces cualquier cosa puede pasar, y puede pasar lo que es peor, que sea un entretenimiento para que el país no se movilice y al final termina siendo un diálogo sin frutos, y entonces nos estuvieron entretenidos en base al diálogo, porque estoy seguro que se va, he escuchado que se han sido buenas ofertas, buenas propuestas, y el país se va a beneficiar si esas propuestas se llevan adelante. El problema es que haya la voluntad política de llevarlas adelante, y ahí va a estar el cuello de botella que vamos a ver el día de mañana. Gracias, Temi. Pregunta Pedro Bravo a don Ernesto. ¿Cuáles deberían ser las 3 medidas que de manera inmediata debería adoptar el gobierno para cambiar el curso y evitar que se pierda el grado de inversión? Lo primero es reestructurar el gasto. O sea, como la caída ha sido severa, el país necesita un plan de reconstrucción de gran magnitud. De acuerdo con mis estimaciones, estamos hablando de una caída en el PIB de aproximadamente 13.000 millones de dólares, y lo que se necesita para reconstruir el país más o menos es 1,5 veces eso. Estamos hablando de más o menos 20.000 millones de dólares. Es lo que necesitaría el país, aproximadamente. Pero, si no se ordena las cuentas fiscales, no solamente no nos vamos a poder endeudar, o no solamente no va a servir un endeudamiento de 20.000 millones de dólares, sino que además va a ser contraproducente. ¿Okay? Entonces, quisiera explicarlo con un ejemplo, ¿no? Es como si tuviéramos que comprar mucha gasolina para ponerle un vehículo que va a tener que hacer un camino largo. Pero si el tanque tiene un hueco, por ahí se va a ir la gasolina y no va a servir de nada la cantidad de gasolina que compremos, ¿no? Va a servir para quedar más endeudados, para eso. Entonces, primero, ordenar la casa, ordenar las cuentas fiscales, eliminar todos aquellos gastos que no funcionan, que no tienen impacto social, ¿ok? Eliminar todos los gastos que no tienen impacto social, eso es lo primero. Darle espacio a aquellas obras de inversión pública y también a los gastos estatales que sí tienen impacto social, como por ejemplo el pago de los médicos, digamos, algunos subsidios específicos escolares, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Terminó la respuesta?
Sí, correcto. Ok, sí, la siguiente pregunta se la hace Manuel de Almeida. Con esta vamos a ir cerrando el periodo de preguntas y respuestas. Proyectas una caída para el 2021, cuando la mayoría de las proyecciones son de un aumento leve. ¿Por qué piensas que aunque llegue la vacuna este año la economía seguirá cayendo? Porque existe una falsa ilusión que la vacuna va a resolver el problema. La vacuna no resuelve el problema. La vacuna no elimina los contagios. La vacuna no elimina los contagios. ¿Okay? La vacuna es temporal. O sea, la vacuna es por un tiempo que se estima de 4 o 5 meses, que te va a proteger y después quedas igual desprotegido. Y tercero, algo que es muy importante, digamos, la programación logística de inyección de las vacunas es tremendamente compleja. Y Panamá no tiene la prioridad en los países, por lo cual este año 2021 difícilmente vamos a poder vacunar a la población panameña. Y entonces, en la medida en que no vacunemos a la población panameña, el peligro va a seguir. ¿Y qué ocurre? La única forma de combatir digamos, las consecuencias que trae el virus es el confinamiento. Porque ya nosotros usamos mascarilla, ya nosotros usamos gel alcoholado, ya nosotros usamos distanciamiento, ya nosotros hemos aprendido a la gestión personal del virus. Y ante eso, la única forma de parar el virus y de contener al virus es el confinamiento. Y el confinamiento tiene consecuencias económicas. Muchas gracias. Comentario final, Orlando. Yo creo, comentario final. Yo creo que estamos ante, y pocas veces lo he dicho, yo creo que estamos ante la tormenta perfecta. Primero que todo, si vemos la economía, el descenso del 20% es el más alto de toda Latinoamérica. Segundo, si nos comparamos en los estudios que se hacen de PISA, somos uno de los países que lamentablemente en la educación pública es de los peores. Si nos comparamos con los índices de corrupción, el país también anda sumamente mal. Independientemente de cómo se califique económicamente el año 2021, en mi criterio muy personal, yo creo que el 2021 va a ser bastante más difícil que el 20. En el 20 tuvimos 2 meses en donde la economía no fue afectada. En el 20 todavía había gente con reservas. En el 20 los bancos estaban intactos en cuanto a sus reservas de capital. En este año se va a ver los efectos devastadores del 2021, del 2020 en el 2021. Yo he dicho que necesitamos preservar, por otro lado, nuestra paz mental, y la mejor manera que podemos hacerlo es simplemente esperar lo peor, estar preparado para lo peor, pero en esa misma preparación estar nosotros conscientes de que mucho podemos hacer a título personal. Tenemos que mantener un ojo vigilante en cuanto a que la cosa pública es de todos, pero también tenemos que tener un ojo muy atento, el otro ojo muy atento, a que si mientras no tengamos paz espiritual, mientras no tengamos un sosiego económico interno, mientras nuestros deseos sean muy superiores a nuestras necesidades y haya un desbalance interno, justamente que eso es el pan fértil para que nuestra paz espiritual y nuestro equilibrio emocional se vea completa y absolutamente destruido. Es imperativo que en el 2021 sepamos que va a ser un año no solamente muy difícil, sino que la empleomanía por primera vez va a azotar al país a índices que van a estar por encima del 20%. En el 2020 todavía había mucha gente con la ilusión de que iba a ser a llamar, de que esto podía ocurrirnos 2 o 3 meses, de que tal vez el confinamiento iba a ser la solución y la panacea para absolutamente todo. Independientemente si la predicción del 2021 va a ser no tan halagüeña como quisiéramos, es mejor estar preparados para lo peor que no estarlo preparados y entonces sufrir el devastador consecuencias de no prepararnos de manera más efectiva y eficiente. Entonces yo les deseo a todos que tengan esta estabilidad emocional, porque lo que nos viene es un año extremadamente complicado, pero por otro lado
una cosa es conformarse y otra cosa es estar atento. Yo creo que tenemos que mantener el equilibrio entre estar muy atentos con las cosas que suceden en la sociedad, pero por otro lado, no permitir que aquellas cosas que nos suceden alrededor nuestra nos vayan a perturbar tanto como para desconectarnos completamente, sino muy por el contrario, estemos lo suficientemente conectados, pero no tan conectados como para descuidarnos personalmente. Tengamos un ojo atento a la cosa pública y exijamos nuestros derechos, pero por otro lado tengamos un ojo muy atento a nuestra situación personal y mantengamos los cuidados e higiene mentales de vidas. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, don Leopoldo. Muchas gracias, don Ernesto Getemi, por su presentación en la tarde de hoy. Antes de finalizar, queremos leer nuestras reflexiones finales de lo que ha sido este evento y obviamente nuestras recomendaciones o conclusiones. Sabemos que el confinamiento forzado luego de 10 meses de pandemia está debilitando progresivamente la estructura psíquica de los panameños. La medida ha sido de mucho sacrificio personal acatarla y además fue catalogada como poco o nada efectiva por el 39% de los panameños. A pesar de la situación reinante, el 50% de los encuestados perciben sus finanzas personales en el 2021 mejores que las experimentadas durante el año pasado, mientras que el resto la percibe como peor. Es decir, la opinión pública se encuentra completamente dividida con relación a las perspectivas económicas personales en este año que recién empieza. Una nota positiva es que existe una muy favorable disposición entre los panameños a vacunarse, llegado el momento. En efecto, el 79% de los consultados así lo manifestaron, lo que señala la alta posibilidad de alcanzar relativamente pronto la llamada inmunidad de rebaño. En otro aspecto, nuestras recomendaciones: necesitamos poner a circular dinero para realmente reactivar la economía. Los grandes proyectos tendrán su impacto, pero a mediano plazo. En el corto plazo se impone aumentar el monto del bono solidario para generar más consumo y activar el crédito. Preocupa la salida de instituciones del Estado de figuras con buen prestigio que no pudieron desarrollar de manera efectiva sus funciones. El país requiere un cambio de gabinete urgente y que el presidente Cortizo tenga la valentía de llamar a un gobierno de unidad nacional. El diálogo bicentenario puede concluir con temas muy positivos para el país, pero se necesita la beligerancia ciudadana para obligar a su implementación. Tanto el diálogo bicentenario como el de la Caja del Seguro Social deben darse de cara al pueblo para que haya mayor transparencia y credibilidad. En el año 2021 no será muy diferente del año 2020 en materia económica. Vamos rumbo a un abismo salvo que se cambie de ruta. Reforma de gastos fiscales y plan de reconstrucción pueden cambiar el rumbo. La banca seguirá sufriendo los fuertes efectos de la pandemia a través del impago de sus clientes. Urge un plan de acción para proteger al sistema financiero. Con estas reflexiones finales, señores, damos por concluido nuestra presentación del sexto informe al día, una toma de pulso a la sociedad en la parte económica, social y política. Que pasen todos una excelente tarde.